Muy buenas, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Contentos? Me da mucho gusto. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Espero que esta prédica, como a todos ustedes, como a los que nos ven a través de las redes sociales, les sea de bendición. Hoy este mensaje lo he titulado: Por obra de Dios estamos en Cristo. Por obra de Dios estamos en Cristo. Y voy a usar como cita de referencia 1 Corintios capítulo 1, versículo del 26 al 31. Yo lo voy a leer en otra versión, no lo voy a leer en mi Biblia que acostumbro a hacerlo. Lo voy a leer en otra versión, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. A ver, los más rápidos, ¿quién dijo amén? Amén. Ándale, eso es bueno, A ver, faltan todavía, ¿no? ¿Todavía no? Oh, bueno. Sí, cada día son mejores, Esta vez, como les dije, lo voy a leer en la versión TLA para que sea más entendible. Si me pueden acompañar, dice así el versículo 26. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que, desde el punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia. Para los que se creen muy importantes, se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Y gracias a esta unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Wow, aquí Dios nos calla la boca a todos, ¿no? Aquí ya nos quedamos sin palabras de que a veces muchos nos queremos creer un poquito más que otros. Queremos tener un poquito más sabiduría que otros, ¿no? Y aquí la palabra nos lo dice todo con claridad, ¿no? Aquí nadie tiene de qué jactarse, nadie tiene de qué presumir. Si vas a presumir algo, si vas a gloriarte en algo, gloríate en que conoces a Dios, que conoces a su Hijo. Ya todos sabemos más o menos, ¿verdad? Como en la iglesia de Corintios. Ellos pensaban que lo tenían todo, se creían sabios, inteligentes. Mas Dios les recuerda, calmados, ustedes no son lo que ustedes creen. Cuando ustedes vinieron aquí no había muchos inteligentes, no había muchas personas que venían de familias importantes. Dice, yo los elegí a ustedes tal como son. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen. Y esto es bien importante, que tiene que quedar en nosotros, bien grabado y sellado. Si tenemos algo, es por Él. Si vivimos en Cristo, es por Él. Si aún permanecemos en los caminos del Señor, es por Él. No estamos aquí porque nosotros hemos determinado seguirlo, sino es por Él. Pero antes de empezar con él, como el título yo lo tengo descrito, ¿no? Que lo puse: por obra de Dios estamos en Cristo. Pero antes de seguir con más o menos dirigiéndome a este tema o inclinándome a ese título, quisiera empezar hablando de un poco acerca de la soberanía de Dios. Porque de esta manera podremos entender, a través de lo que nos fue revelado a través de las Escrituras, del por qué es que Dios es el que llama al hombre. Yo he escuchado bastantes que dicen, y de hecho ya se los había mencionado, ¿no? Que muchos dicen, yo decido seguir a Cristo. Yo decido a empezar a caminar con Cristo. Pero no es así. Exactamente no es así. Yo lo digo por experiencia. Yo lo digo porque yo viví esa vida tratando. Había decidido seguir a Cristo. Pero pasaron unos meses y volví a inclinarme a las cosas del mundo. No era que yo dijera, no, sabes que yo así voy a seguir a Cristo y ya nadie me va a separar de Él. Pero siempre terminaba inclinándome a las cosas del mundo y terminaba fuera de sus caminos. La palabra de Dios nos dice que todo lo que Dios quiere, lo hace. Y es una cosa que
de la soberanía de Dios. Todo lo que Dios dice, lo hace, porque Él es Dios. Dice en el Salmo 135, permítanme por favor, en el Salmo 135, versículos 6 y 7, dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿Quién lo hace? Es Dios. Él es soberano, Él hace lo que es mejor porque es Dios. Para muchos, y hay muchos, ¿no?, que tratamos de limitar a Dios en su soberanía. Solamente a Dios lo ponemos como soberano cuando cosas buenas suceden con los hijos de Dios. Oh, es que fue por la soberanía de Dios que Dios me puso esto. Pero cuando estamos pasando por dificultades o por un problema, ya no se lo acreditamos a Dios, sino más bien queremos quitar a Dios del problema, porque muchos dicen que Dios no sería capaz de darnos ese problema, ¿no? Pasar esa situación difícil, ¿no? Ese dolor. Decimos, no, esto no es Dios. Esto es el diablo que me está atacando. Esto es el demonio. Y empiezan a expulsar a los demonios, a echar fuera demonios. Y eso no se lo acreditan a Dios. Esto, lo malo del diablo, lo bueno para Dios. Haciendo a Dios pequeño, a nuestro nivel. Dios solamente hace lo bueno, Dios no hace lo malo. Dios no es el que causa muchas veces en nosotros que cosas malas sucedan. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Dios solamente hace cosas buenas. Cuando tragedias suceden en las vidas de los cristianos, en vez de darle la gloria a Dios por las circunstancias que están atravesando, deciden no involucrar a Dios. Y es lo que muchos hacen. ¿Sabes que tengo un dolor? Me tengo esto y el otro. ¿Sabes que es el diablo que no quiere dejarte para que no medites en la palabra? ¿Sabes que expúlsalo, échalo fuera? Pero nunca entendemos, ¿no?, el propósito, los propósitos de los problemas. Nunca entendemos los propósitos de las pruebas. En vez de ponernos a examinar de lo que estamos atravesando, decidimos sacar a Dios de eso y empezar nosotros a pelear con los demonios, cuando Dios nunca nos llamó a pelear con los demonios. Dice en 2 de Corintios capítulo 12 versículo del 9 al 10: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí Pablo lo dice todo lo contrario. ¿Sabes qué? Cuando tengo problemas, más me gozo. Cuando estoy en dificultades, más me gozo. Cuando estoy pasando por tribulaciones, más me gozo, porque Dios se perfecciona en medio de las tribulaciones, en medio de nuestras debilidades. ¿Cómo vamos a crecer nosotros en fe? ¿Cómo vamos a madurar en Cristo si solamente queremos recibir lo bueno de Dios? Una persona no puede crecer solamente en recibir todo lo bueno. Para crecer hay que pasar por tribulaciones, hay que pasar por pruebas, porque las pruebas producen paciencia, nos hacen fuertes en nuestro carácter. Y eso nos ayuda a nosotros a crecer y ser de bendición para los débiles en la fe. Pero en vez de eso nosotros limitamos a Dios. Señor, tú no eres esta clase de Dios que trae dificultades, tribulaciones, problemas a tus hijos. Solamente tú eres un Dios que da felicidad, gozo, Señor. Tú eres un Dios solamente que da riqueza, y que toda la vida, Señor, vamos a estar con la sonrisa de oreja a oreja. No pasaremos nosotros ninguna angustia, porque cuando eso suceda, Señor, vamos a pelear contra el enemigo. Vamos a pelear contra Satanás, porque esto no proviene de ti. Mas ellos no han estudiado o no han leído lo que es toda la historia de la palabra de Dios desde la antigüedad. Como Dios lo que hacía cuando empezó el Señor a empezar, ¿no? Para empezar, cuando vio Dios que el hombre se había pervertido, ¿no?, que solamente pensaba en el mal, decidió exterminar a todos. Cuando dice todos, era todos, solamente miró a un hombre justo, Noé. Pero
Dios decidió exterminar a todo ser humano, siendo niños, adolescentes, adultos, viejitos, animales. Decidió exterminarlo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios fue injusto. ¿Por qué Dios le quitó la vida a los niños? ¿Por qué Dios decidió también eliminar a los recién nacidos? A los niños de 2 años, 3 años, 4 años. ¿Por qué? Si ellos aún no conocían el pecado. ¿Será que Dios sea injusto? ¿Será que Dios no fue Dios el que hizo eso? Fue Satanás el que hizo todo eso. Fue Satanás el que destruyó a los primeros hombres que estaban aquí. ¿Fue Dios o fue el diablo? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Que cuando no entendemos nosotros correctamente las Sagradas Escrituras, de que es Dios. Es Dios el que provoca, el que hace todo esto. Ya, como todos conocemos, ¿no? Lo que dice en San Juan, capítulo 2, del 23, 24, acerca de que, ¿recuerdan cuando Jesús, que las personas, los que lo seguían, porque por los milagros que Jesús hacía, dice que muchos lo empezaron a seguirlo y creían en Él por sus milagros, pero Jesús no se fiaba de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no se fiaba de ellos? ¿Por qué Jesús no confiaba en ellos? Porque conocía lo que había en su corazón, sabía que lo que había en ellos no era la manera correcta de seguir a Jesús. Era una manera incorrecta, solamente estaban ahí por los peces y por los panes, estaban ahí solamente por conveniencia. No era un corazón verdadero que buscaban a Jesús. Y Él sabía, Jesús lo sabía, dice, ¿sabes qué? Ellos dicen que me siguen, pero yo sé cuál es la razón principal. Ellos lo hacen por lo que yo les doy, por lo que yo les ofrezco. Así el hombre en su mente limitada trata de quitarle la total soberanía a Dios sobre todas las cosas. Cuando el cristiano está por pasar por pruebas, lo primero que viene, el enemigo, ¿no? Todos ya se lo sabemos, el enemigo. Bueno, para los que no conocen bien las Escrituras, para los que conocen las Escrituras, para aquellos que saben que por qué de las pruebas, sabemos que es porque Dios nos ha puesto ahí con un propósito, para crecer, para madurar, para depender de Él, para decir, Señor, aquí estamos. Señor, en vez de empezar a reclamar, empezar a echar fuera demonios, debemos nosotros someternos a Dios y decirle, Señor, ¿qué puedo aprender de esta prueba? Enséñame a comportarme de la manera correcta, Señor, en medio de esta prueba. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en medio de esta prueba. Que pueda yo ser, Señor, luz en medio de esta prueba. Para los que me miren, Señor, vean como yo esperé en ti, confié en ti. Y tú empiezas a crecer en Dios, empiezas a madurar en Cristo. Pero sabemos, como todos sabemos, esto no es bíblico. Dios no nos habla en esos términos cuando Dios habla de su soberanía. Lo presenta con una soberanía absoluta sobre todas las cosas y en cada aspecto de su creación. O sea, todos nosotros tenemos que entender esto, ¿verdad? Dios es soberano en todo, sea lo bueno, sea lo malo. No hay de que Dios lo podamos limitar. Dios es soberano en todo. Dios es el que decide. Dios es Dios. Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 4, versículo 11. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo?, dice el Señor. Ah, pero ¿cómo, Señor? Señor, ¿por qué haces al ciego, al sordo y al mudo, Padre? ¿No eres un Dios de amor? Señor, no, esto no es tuyo, Padre. Esto no es tuyo. Esto es del enemigo. No es tuyo, Señor. Es lo que muchos dicen. Dice en Isaías 45, versículo 7. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Aquí en Isaías la palabra tinieblas, según el diccionario Strong, lo define en hebreo como hoshek, que es oscuridad, miseria, destrucción, muerte y tenebroso. Dios lo causa. Pero muchos dicen, no, Dios es amor. Dios no puede hacer tales cosas. Dios, ¿recuerdan en Egipto? Cuando todo primogénito, Dios le causó la muerte. Dios, fuiste tú el que causó que
que todo el varón primogénito de cada familia muriera? ¿Tú? Si tú eres Dios de amor, ¿cómo es posible? Pero no entendemos esto porque no conocemos a Dios de verdad. Dice en 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7. El Señor da la vida y la muerte. Él envía a la gente al sepulcro y la puede resucitar para que vivan de nuevo. El Señor a unos da pobreza y a otros riqueza. A unos humilla, pero a otros enaltece. Versión PDT. 1 Samuel 2, 6 y 7. ¿Cómo es posible esto, Señor? ¿No eres un Dios de amor? ¿No dices a tu Hijo unigénito en la cruz para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna? Tú no eres este Dios. Cuando los hijos de Job mueren, dice en Job capítulo 1, versículo 20 al 22. Cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza. Después se postró en tierra en actitud de adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Dios dio, Dios quitó. ¡Ay, qué caray! Dios, ¿por qué le quitaste a los hijos a Job? Tú eres un Dios de amor. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Porque no tenemos una comprensión total de las Escrituras. Y no solamente de eso, si tuviéramos una total comprensión de las Escrituras, calláramos en las cosas que no fueron reveladas para nosotros. Si hay cosas que no fueron reveladas en la Biblia, mira, calladito. No pongas palabras en la Biblia. No pongas tus ideas en la Biblia. Cosas que tú no entiendas, que no fueron reveladas para el hombre, como dice Deuteronomio 29:29. Mira, callar. Señor, no sé, tú lo sabes. Todo lo que tú haces es justo, es correcto. Yo no tengo ni idea, pero tú lo hiciste con un propósito. Callar. Job no entendió del por qué le sucedieron las cosas. Solamente él adoró a Dios porque Él es el único que da y que quita. Así debería ser cada uno de nosotros. Como les dije, hay cosas que pasan, muchas veces son por consecuencias. Aún así Dios usa esas consecuencias para disciplinarnos y aprender de ello y no volver a tropezar con la misma piedra. Pero muchas veces pasan porque Dios así lo dispuso para nuestro crecimiento. Por eso que debemos de examinarnos. Señor, esto pasó, tomé una mala decisión. Señor, dije algo. ¿Qué hice? Revélame qué hice. Pero si no hay nada y si Dios te lo envió, calladito, y pídeles al Señor cómo manejar esa situación para que su nombre sea exaltado. Para que todos aquellos que te ven, porque ellos te ven, saben lo que estás pasando y ellos quieren ver cómo tú estás reaccionando. Si te vas a tirar a llorar, si te vas a tirar a decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si no confías en Dios, ¿acaso no conoce de su Dios? ¿No sabe a qué Dios sirve? Y lo digo esto porque nosotros, como ustedes ya lo saben, lo que le pasó a mi esposa, eso es lo que le vino, ese del nódulo en el pulmón. Fue al hospital por causa de ese dolor que le atravesaba del pecho a la espalda. Resultó ser que tenía una manchita en un pulmón. Pero en vez de que ella empezara a reprochar, empezara a decir: Señor, ¿por qué a nosotros no te servimos? ¿No estamos haciendo todo lo que está en nuestro alcance para hacer tu voluntad? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué lo hiciste a nosotros? Tú no eres un Dios de amor. ¿Por qué me haces pasar por esta mortificación, este dolor, Señor? Pero no fue así. Somos humanos, claro que nos duele. Pero en vez de ella, de reclamarle, adoró. Adoró a Dios y Dios le dio esa paz interna. Las cosas parece que están bien, aún estamos en eso. Pero actuó con una actitud de reverencia. Señor, tú sabes lo que viene. Tus decisiones son perfectas. Si tú lo permitiste, Señor, que saliera este nódulo, es porque tú tienes algo para nosotros, algo para esta casa.
algo para esta congregación, para que a través de lo que ella pasó, nosotros podamos crecer. Mas debemos nosotros entender y debemos ser claros. Dios no tiene por qué explicarnos nada del porqué de las situaciones. Dios no tiene por qué decirnos lo que Él hace. ¿Quiénes somos nosotros? Señor, necesito una explicación, pero ya. ¿Quiénes somos nosotros para poner a Dios en esa situación de decirle, Señor, tú tienes que responder? Somos polvo. ¿Quién es el hombre para que nosotros queramos pedirle al Señor que nos dé respuestas? Dice en Romanos capítulo 9, versículos del 18 al 21. Entonces Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla, y también es duro con quien Él quiere serlo. Perdón. Que ando con una tosecita. Ahí me disculpan, por favor. De nuevo, Romanos capítulo 9, versículo 18 al 21. Entonces Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla. También es duro con quien Él quiere serlo. Así que si alguno me pregunta, si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? Hombre, no salgas con esas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho de pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho a decidir qué quiere hacer con el barro, y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. Imagínate, el barro. Dios nos hace, nosotros como barro, decirle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste de esta manera? ¿Por qué permitiste esto? ¿Cómo podemos cuestionar a Dios? ¿Cómo podemos cuestionar a Dios de su sabiduría? Por falta de entendimiento de las Escrituras, por falta de conocer a Dios, porque para muchos escépticos y críticos que no confían en las verdades bíblicas y se han propuesto a poner a Dios al nivel del ser humano, muchos han decidido decir, Señor, solamente hasta aquí. Tú eres soberano hasta esta medida. Tú no puedes ser más allá de lo que yo pueda creer, de lo que yo pueda razonar o entender. Muchos cristianos, faltos de entendimiento, no creen que es Dios el que llama al hombre. Dice que si Dios es el que llama, entonces Dios sería injusto. Señor, tú no eres soberano de todo, estás limitado. Tú no puedes hacer exactamente lo que tú quieras, porque si es así, habría partes en la Biblia que serías injusto. Habría partes en la Biblia que no nos gusta decir que fuiste tú el que provocó todo esto. No me gustaría decir que cuando David cometió ese error de hacer el censo, de contar a sus hombres de guerra, cuando se le dijo, David, no hagas eso. Mas él lo hizo. Muchos murieron por causa de David, por haber tomado esa decisión. Muchos murieron de enfermedad. ¿Quién lo provocó? Dios le dio a escoger. Él dijo, bueno, Señor, 3 días de enfermedad, pues venga. Dios mató miles. ¿Cómo que Dios lo hizo? ¿Y los niños, Señor? ¿Los adolescentes, los ancianos? Señor, tú no eres así. En primer lugar, tenemos que entender que Dios no es medido por nuestro entendimiento de lo que es justo. Tenemos que admitir que nuestro entendimiento de alguna manera está torcido, afectado por nuestra propia naturaleza caída, como dice Jeremías 17:9. Es lo que debemos entender. Primero, nosotros no podemos poner a Dios a nuestro nivel. Es imposible que nosotros podamos poner a Dios a nuestro nivel. Debemos admitir que nuestro entendimiento de alguna manera está torcida,
corrupta. ¿Cómo podemos así entender a Dios con una mente así? Recuerden que hablamos la otra vez acerca de, para que nosotros podamos entender a una persona, o digamos, un gato o un perro. El gato no puede entender lo que al perro, porque tiene que ser perro para poderlo entender. Yo puedo entender a una persona, porque somos hechos de la misma, somos humanos, en carne y hueso. Yo lo puedo entender cuando está pasando por una preocupación o algo. Yo lo puedo entender porque también soy humano, yo siento como Él siente. Pero ¿cómo podría yo entender a Dios cuando su naturaleza es santa, divina? Mi naturaleza es pecaminosa. Aunque nosotros como cristianos tenemos la naturaleza de Dios, pero aún así hay cosas que no nos fueron reveladas. Y nosotros no podemos tener esa comprensión total de las verdades de Dios, los secretos de Dios. Es imposible que nosotros podamos entender completamente a Dios por qué lo que hace. Recuerden que a Job al final, cuando Job le pide una explicación a Dios al final de sus capítulos, mas Dios le dijo a Job, al final Dios le dice, a ver, Señor, solamente respóndeme, Señor, ¿por qué de esto? ¿Qué pasó aquí? Sé que tú eres Dios, era justo, era recto, temeroso, apartado del mal, pero tenía preguntas del por qué. Dice en Job capítulo 38, versículo del 1 al 7. Dios le respondió a Job desde la tormenta: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Wow, las bases de la tierra. Tú no sabes quién la midió metro a metro, quién puso la primera piedra y en qué descansa sus cimientos, en qué reposa la tierra. Tú no estabas ahí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Versículo 7. Tú no estabas ahí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Mas Job entendió que él no sabía nada. Job dijo: Señor, no, si no puedo responder esas preguntas prácticas, fáciles, Señor, mejor me callo. En el Salmo 50, versículo 21, dicen: estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. ¿Pensaste que yo era tal como tú? Pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Dios le dice: ¿pensaste que yo era tal como tú? Mas el hombre todavía no entendemos, no queremos comprender que Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, decide lo que Él quiere, porque todo lo que Él hace es justo y recto. Mas el hombre, ¿quién es el hombre para cuestionar a Dios? Nadie, nada. Aquí Dios nos da la respuesta a nuestra pregunta de que tiene caminos y pensamientos porque para nosotros son incomprensibles, inescrutables, imposibles de resolver y entender. Es lo que debemos entender nosotros esto. Aquí Dios nos da la respuesta a nuestra pregunta de que tiene Dios caminos, pensamientos, que para nosotros son incomprensibles, inescrutables, imposible de resolver y entender. Cuando hay cosas que nosotros no sepamos y no sabemos del por qué, callar y aprender. Veamos qué nos dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36. A ver, vamos a ver qué tan rápidos. Romanos capítulo 11, versículo 33, 36. Bueno, es rápido. Dice así: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer
Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él le tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Al sea la gloria por siempre. Amén. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién? Nadie. Dice, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Nosotros no podemos entender a Dios cuando Él actúa de una manera que tú no entiendes. Mas el hombre siempre busca cómo agregarle palabras, cómo poner palabras para poder nosotros justificar a Dios en cuestiones cuando Él toma una decisión. Porque queremos nosotros limitar a Dios. Queremos quitarle su parte de su soberanía. Señor, tú no puedes hacer esto. Esto no está bien. Voy a explicarlo mejor de esta manera. Porque tú no eres un Dios que mata. Tú no eres un Dios que enferma. Tú no eres un Dios que hace al cojo, al mudo, al sordo. No, Señor, tú no eres ese Dios. Oh, tú eres un Dios de amor. Dices a tu Hijo, Señor, por nosotros. Tú no eres así. Tú no eres ese Dios que dice la Biblia. Mas por falta de entendimiento de las Escrituras, muchos no queremos entender de que Dios es santo, que su naturaleza es santa, que Él es perfectamente justo, que Él es perfecto y no tiene falla moral alguna, que Él es perfección. Y lo que Él dice que es justo, entonces es justo. Y lo que Dios decide es por definición justo, porque Él es justo. No es porque Él ve que es justo, sino que Él lo desea y entonces se convierte en algo justo. Todas las decisiones de Dios, todo lo que Él hace, es justo. Todo. Dios nunca va a hacer algo injusto. Siempre es justo, porque Él es justo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, 26 al 31, como ya lo habíamos, no lo habíamos leído. De 1 Corintios, capítulo 1, del 26 al 31. Dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. Repito, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. O si esta fue nuestra cita de referencia. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil, despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya, ese es el punto donde quiero llegar, por eso puse esta cita de nuevo. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Por su soberanía, su decisión fue esa. Pero por obra suya, ustedes están en Cristo Jesús. No es porque tú decidiste venir a Cristo. No es porque tú tomaste la decisión, Señor, hoy nací con el deseo de ser tu discípulo. Hoy tengo ese deseo en mi corazón que te voy a servir, voy a hacer eso y lo otro. Pero pasa 2 días, Señor, ahora decido alejarme. Hoy voy al mundo otra vez. El hombre no es el que viene a Dios. El hombre es imposible que pueda venir a Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Nosotros estábamos muertos en nuestras obras y delitos. Un muerto no puede recobrar vida por sí solo. Un muerto no puede decidir y decir, hoy decido vivir. Y tú, al otro muerto, tú no, nomás yo. Yo tengo el potencial de vivir. Un muerto no puede cobrar vida por sí mismo. Es Dios que ilumina a ese muerto, que le da vida a ese muerto, que llama a ese muerto a su luz admirable. ¿No se han preguntado una cosa? Cuando Dios decide elegir a un hombre sobre todo el mundo para iniciar su pueblo, escogió un solo hombre, Abraham.
de tantos hombres en el mundo, Dios decidió escoger a un solo hombre para iniciar su pueblo. Señor, ¿por qué? ¿Qué tenía Abraham que otros hombres también por ahí, Señor, también tenían? ¿Por qué exactamente a él? ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué te importa? Yo decidí elegirlo porque quise. ¿Será porque el Señor, Él era perfecto, Él era santo, era un hombre que había en su corazón que él merecía esto? No. Decidí porque yo lo elegí porque quise. ¿Tú crees que nosotros como cristianos estamos aquí porque Dios miró algo potencial en nosotros? Oh, no, estos no, voy a sacar mucha ventaja de estas personas. ¿Qué dice 1 Corintios, lo que estábamos leyendo ahorita? Ustedes no vienen de familias grandes, no son grandes en este mundo. Si el mismo mundo los desechó. Ustedes no tienen nada para ofrecerme a mí que yo haya puesto mis ojos por lo que tienen. Solamente porque quise, porque los amé. Hizo lo mismo con Abraham. Decidió por sí solo, porque él quiso, porque es soberano de elegir al que él quiere. Pero muchos dirán, Señor, eres injusto. ¿Por qué Abraham solamente? Señor, ¿por qué elegiste a Isaac y no a Ismael? ¿No era hijo también de Abraham? ¿Qué pasó ahí? Señor, eres injusto. Padre, no. Nació primero Ismael, pues ya, dáselo a Ismael, Señor. ¿Por qué aborreciste a Esaú y a Jacob no? Y preferiste a Jacob. Señor, ¿qué pasa? ¿Tienes preferidos? ¿Tiene preferidos? Señor, respóndeme. ¿Quieres que nos conteste como le contestó a Job? A ver, tú que todo lo sabes, respóndeme a mí. Tú lo haces, Señor, por alguna razón. Tú lo haces, Señor, porque sabes lo que haces. Todo lo que tú haces es justo y es recto. No podemos nosotros cuestionar a Dios. Si Él llamó a Abraham, porque Él quiso. Señor, ¿por qué lo haces? Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Más adelante, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, dice, tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. Y Dios le dijo a su pueblo que no fue porque Él era un pueblo especial en la manera que dice, yo a ustedes no los elegí porque eran los más grandes. Yo a ustedes no los elegí porque tuvieran algo que pudiera, como les dije ahorita, algo que pudieran ofrecerme. Claro que no. No fue porque eran más atractivos que cualquier otra nación. Había otras naciones que eran más inteligentes, eran más obedientes. Pero Dios decidió elegir a ese pueblo porque Él quiso. Dios dijo, por mi voluntad propia, mi libre albedrío, que determiné establecer mi amor sobre ti, y por ninguna otra razón. O sea, Israel fue elegido por Dios, porque Dios es soberano y Él es el que llama y el que determina a quién elige y a quién no. Veamos qué dice de José el soñador, hijo de Jacob. Dice en Génesis capítulo 50, versículo 18-20. Todos sabemos lo que pasó con el soñador, ¿no? Sabemos por lo que tuvo que pasar. Dice en el versículo 18 del capítulo 50 al 20, dice, luego sus hermanos fueron a buscarlo, se inclinaron ante él y le dijeron, nosotros somos tus esclavos. Pero José les dijo, no tengan miedo, ¿acaso puedo tomar el lugar de Dios? ¿Acaso yo puedo tomar el lugar de Dios y juzgarlos a ustedes por lo que hicieron? ¿Por lo que me hicieron? ¿Por lo que sufrí? ¿Lo que pasé? ¿Creen ustedes que yo puedo juzgarlos a ustedes y tomar el lugar de Dios? Es que ustedes no han entendido, José les está diciendo, no han entendido nada. Si ustedes no hayan hecho eso, no tuviéramos ahorita que comer.
Habíamos muerto de hambre. Pero Dios eligió a José, llamó a José, para que él fuera el que administrara, el que llevara a cabo ese propósito de Dios, para poder salvar a muchas naciones de esa hambre. El versículo 20 dice: ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora. ¿Cuáles resultados? El bienestar de todas las naciones. Para salvarles la vida a mucha gente. Ese fue el propósito de Dios. Para salvarle la vida a mucha gente. Y pues de ahí sabemos, después de que fueron esclavos por 400 años, pues ahí se cumple una profecía en Jesús: de Egipto llamé a mi hijo. También lo dice por Israel, cuando lo sacó de Egipto. Pero Dios lo que hace, lo hace porque es justo. ¿Qué decimos del niño Moisés? Moisés creció en la casa del faraón egipcio, a pesar de que haber nacido en una familia judía. Moisés aprendió de los mejores maestros y eruditos egipcios. Les pregunto más bien a ustedes, ¿quién llamó a Moisés? ¿Recuerdan cuando él quiso iniciar por sí mismo su ministerio de libertador? Que él pensó, ¿sabes qué? Ellos ya saben que yo los voy a liberar, y él inició fuera de tiempo. Pero ¿quién eligió a Moisés? ¿Quién llamó a Moisés? ¿No fue Dios? Dios fue el que llamó a Moisés. Moisés no llamó a Dios. Dios, yo antes quería liberar a tu pueblo, pero aquí estoy. No. Dios atrajo a Moisés por medio de una zarza ardiendo, pensando, ¿por qué no se quema? Dios ya lo llamó. Fue él. ¿Y por qué a Moisés? ¿Por qué a Moisés Dios lo eligió desde bebé? Lo pusieron en un canasto en el río. ¿Por qué a él? Había muchos bebés. Había bastantes bebés. Pero Dios decidió elegir a Moisés. ¿Pero por qué a él? Señor, los otros niños que mandaron matar, ¿qué pasó ahí también? Señor, aquí algo no estás haciendo bien. Señor, ¿cómo les voy a decir al mundo que tú eres amor? ¿Cómo yo le voy a decir, pero Dios es amor? ¿Por qué mandó matar a tanta gente? A sus enemigos. ¿Por qué dejaste que David le cortara la cabeza a Goliat, Señor? Se fue muy, muy fuerte. Tú eres un Dios de amor. ¿Cómo es que David le cortó la cabeza, Señor, y no dijiste nada? Wow. O sea, yo digo, ¿no? ¿Cómo es que Dios permitió esas cosas? ¿Cómo Dios decía, tomen esa tierra, maten todo, hasta los animales, no dejen nada vivo? Señor, no digas eso, Señor, porque mis seguidores aquí, los que vienen aquí a escucharte hablar, de eso no voy a hablar. ¿Por qué? Porque tú eres amor. Tú nomás llamas solamente para bien. Llamas para bendecir, para hacer crecer en madurez y en riqueza, en fortuna. Solamente, pero cosas de que son cuando se habla de sangre, de que tú eres un Dios de ira, eso como que no, Señor. Eso lo voy a brincar, porque no quiero que la gente se asuste de lo que tú hacías. Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Dios fue el que llamó a un hombre de tantos hombres, a un hombre, y él decidió elegir a Moisés. Pero aquí hay algo que me sorprende, que dice que entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. He mirado mucho en las redes sociales, en la televisión, cómo estas personas con tanta facilidad están detrás de un púlpito y están: sí, Señor, ok, Señor, perfecto, Señor, sí, Señor, sí, Señor,
Ok, eso le voy a decir, Señor. Si escucharan a Dios hablar, se postraran con temor, cayeran a tierra. ¿Quién puede resistir la voz de Dios? Cuando te habla por sueños, por visiones, estamos hablando de otra cosa, pero que te hable audiblemente, sí Señor, como si fuera una persona digna, dándoles a entender a los demás. Solo Dios a mí me habla, a ustedes no. Y la gente le está creyendo a todo eso. Le están siguiendo a esos hombres que hablan falsedad. Bueno, prosigamos. Dios llama a Josué a través de Moisés. Dice en Deuteronomio capítulo 31, 14. Entonces el Señor dijo a Moisés: el tiempo de tu muerte está cerca. Llama a Josué y preséntate en la tienda de reunión para que yo le dé mis órdenes. Fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en la tienda de reunión. ¿Por qué a Josué y no a Caleb? Caleb era un hombre también temeroso de Dios, uno de los espías que defendieron, dijeron: no, claro que podemos. Josué y Caleb, claro que podemos. Pero ¿por qué a Caleb? No. ¿Por qué Dios no eligió a Caleb? ¿Por qué decidió elegir a Moisés? ¿Será que Josué era más santo que Caleb? ¿Será que Josué era más espiritual que Caleb? ¿Será que Dios fue injusto que no eligió o haya echado un voladito? A ver, ustedes dos, vengan para acá, Caleb y Josué. A ver, que hagan una prueba. ¿Quién es más, más sábelo todo? ¿Quién es más sabio? Más inteligente. A ver, ¿quién me conoce más de ellos dos? No. Simplemente eligió a Josué porque Él es soberano. Él es justo. Él sabe el porqué. ¿Quién fue el que levantó a los jueces? O sea, a los libertadores, a los salvadores, para salvar a su pueblo rebelde de sus enemigos, tal como fueron Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefte, Sansón y otros más. ¿Quién fue el que levantó a los jueces? ¿Quién fue el que levantó a estos libertadores? ¿Acaso ellos fueron? Señor, yo quiero libertar a tu pueblo de los filisteos. No. Fue Dios el que los llamó para que liberaran a su pueblo de la opresión de sus enemigos. Dios fue el que los llamó. También podemos ver cómo Dios en su soberanía llamó a Samuel como profeta y juez de Israel. Y dice: y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue a él y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces Eli comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y él le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y lo llamó, como en otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. En 1 Samuel. ¿Quién llamó a Samuel? Dios. ¿Por qué a Samuel? ¿Por qué a través de Ana, que era estéril, no podía tener hijos? Y el primer hijo le da el hijo. Lo primero que hace Ana es ofrecérselo al Señor. ¿Por qué le dijo Ana? No, Señor, mejor el segundo. ¿Será que Ana por sí sola decidió? ¿Será que Dios en su soberanía no hizo que Ana le ofreciera esa criatura a Dios? Porque Él tenía un propósito para con él. Dios llamó a Samuel. Ya lo había elegido desde antes, desde la fundación del mundo, a través que iba a nacer de Ana. Es Dios. También
podemos ver cómo Dios en su soberanía llama a David a través del profeta Samuel. Y le dice en 1 Samuel 16:1. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo le he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque entre sus hijos he escogido a un rey para mí. Vamos a ver, Señor, permíteme ahí. Ahí hay hombres. Hasta Samuel lo miró. Había hombres dotados de guerra, listos para pelear, Señor. ¿Por qué a David, al muchacho? Al pastor de ovejas. Y no estos que ya estaban preparados, que eran altos, fuertes, guapos, grandes. ¿Por qué a David, Señor, y no a los otros hermanos? Uno de los otros hermanos. ¿Será porque Dios fue injusto? ¿Será porque Dios dijo: ¿sabes qué? Yo tengo preferidos, yo quiero a David? ¿Por qué Dios eligió a David y no a otro de sus hermanos? Como le vuelvo a repetir, muchos quieren imitar la soberanía de Dios. Le dicen que el Dios no puede ser todo lo que Él quiere. Solamente, Señor, tú haces lo que yo creo que tú haces. Tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, como muchos teólogos. Ellos quieren sacar lo que es creíble y lo que no es creíble lo sacan. También podemos ver cómo Dios en su soberanía llamó a Salomón, el hijo de David, el cual le dijo: y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, dijo David, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Señor, pero ¿por qué mis hijos se van a sentir avergonzados, van a tener envidia? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a Salomón? ¿Por qué Dios escogió a Salomón y no a otro de sus hijos? ¿Será que Dios fue injusto? ¿Será que Dios lo que hace a veces no va de acuerdo a su esencia, a su carácter, a su santidad, a lo que Él dice ser, que es un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios que liberta, un Dios que rescata? Más ahora veamos qué es lo que dice del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios sigue llamando. Veamos, tal como a Juan el Bautista, que en ese entonces Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo Dios le habló en el desierto a Juan y el hijo de Zacarías. Juan iba por toda la región del río Jordán, anunciándoles a todos que cambiaran su manera de pensar y de vivir, y que se bautizaran para que Dios le perdonara sus pecados. Lucas 3, versículo 2-3. Dios llamó a Juan. Ya lo había elegido desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba profetizado que iba a pasar eso. Pero ¿por qué a Juan? ¿Por qué a Juan? ¿Por qué tenía que ser él? ¿Sería que él era un hombre especial, un hombre que él era santo, que él no aplicaba como lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que todos no merecemos nosotros la gloria de Dios, no merecemos nosotros ser perdonados? Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque no hay ni siquiera uno justo. Todos somos pecadores, todos estamos muertos en delitos y pecados. Juan también estaba en esa situación que en todos nosotros. Dice Dios que no había ni un solo justo. Mas Dios decidió elegir a Juan el Bautista porque Él así lo determinó. Porque Él quiso. Él lo decidió así. También podemos ver que en el Nuevo Testamento que Jesús viene y llama a sus primeros discípulos. ¿Quién llama a sus primeros discípulos? ¿Quién los llama? ¿Los discípulos vienen a Jesús? Los discípulos dicen: Señor, te voy a seguir. No. Jesús llama a sus discípulos. Dice en Mateo capítulo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de ahí, Jesús vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo,
remendando sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca de su padre, los siguieron. ¿Pero por qué a ellos? ¿No había más pescadores? ¿Eran los únicos pescadores que había allí? ¿Por qué a ellos? Mas el hombre, queremos poner a Dios en una posición en que le limitamos su soberanía. Señor, tú no puedes solamente, tú no eres así. ¿Por qué eliges solamente a los que tú quieres? También podemos ver que Jesús viene y llama a Levi, o sea, a Mateo, y le dice: Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Levi, o sea, Mateo, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Levantándose, lo siguió. Marcos capítulo 2, 13, 14. Más adelante es donde ya el Señor llama a todos sus discípulos, a los 12, también a Iscariote, al Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Pero ¿quién fue el que los llamó? ¿Quién fue el que los eligió? Dios. Fue Dios. También podemos ver que Jesús tenía una cita personal con un endemoniado de Gadareno. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Wow. ¿Para qué? Señor, ¿para qué tenemos que ir a aquel lado del lago? Dice que después de que Jesús expulsó esa legión de demonios a ese hombre, después que llegaron, dice que vino y se postró ante él, y Dios le expulsa a estos demonios. Dice que cuando Jesús estaba por partir en la barca, el hombre que había tenido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, cuéntale a la gente lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue a la región de Decápolis y a contarles a todo lo mucho que Jesús había hecho por él. Toda la gente estaba muy asombrada. ¡Wow! Cruzó al otro lado del río para darle vida al que estaba muerto, al que la gente había desechado. Pero Jesús no se lo permitió. Dijo: Señor, yo quiero ir, quiero acompañarte, quiero seguirte. Pero Jesús no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa y cuéntale a la gente lo que el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo compasión de ti. Especialmente vino porque tenía compasión de él y lo liberó. ¿Quién nos llamó? Jesús fue por él. ¿Fue el endemoniado a buscar a Jesús? Jesús vino a él. Él vino a sus pies y le dio libertad. También podemos ver que Jesús pasó por las regiones de Samaria y Galilea porque tenía una cita personal con un samaritano leproso. Dice que en camino a Jerusalén Jesús pasó por la región de Samaria y Galilea, y al entrar a cierto pueblo 10 leprosos salieron a encontrarlo. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron en voz alta: Jesús, Maestro, por Dios, ayúdanos. Al verlos, Jesús les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. Cuando uno de ellos vio que había sanado, regresó a donde estaba Jesús, dando gritos de alabanza a Dios. Se postró rostro en tierra ante Jesús y le dio las gracias. Este hombre era un samaritano. Versículo 18. Me voy a brincar un versículo porque el otro dice que ¿dónde estaban los demás? Ninguno regresó a darle gracias a Dios sino este extranjero. Entonces Jesús le dijo: levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. ¿Quién llamó a este leproso? Jesús. Dios lo trajo a Jesús. Dice Jesús: nadie viene a mí si el Padre no lo llamare. El leproso se dio cuenta de que había sido sanado. Dios le dice: ahí está tu sanador. Fue y se postró y dio gloria a Dios. Nosotros no. A nosotros Dios nos llamó. Señor, pero ¿por qué a este leproso sí vino y le dio sanidad como los demás, pero a él también le dio salvación? ¿Por qué los otros no regresaron?
¿Por qué los otros no fueron agradecidos? Recibieron sanidad, pero no recibieron la salvación. Este hombre, Dios lo llamó para seguir a Cristo. Vino y adoró. También podemos ver cómo Jesús tenía una cita divina, personal, con una mujer samaritana, alrededor más o menos del mediodía. Y dice en San Juan, capítulo 4, versículo 4 al 7, él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Por lo más natural es que las mujeres fueran de mañana, antes que el sol saliera, o al atardecer, para evitar el calorón. Pero esta mujer tenía algo que Jesús quería darle libertad. Esa mujer había tomado malas decisiones en su vida al querer elegir a un hombre para su vida. Había tomado muchas malas decisiones, varias decisiones. Y Jesús tenía un encuentro personal con ella. Jesús tenía que pasar por Samaria. Mas esta mujer, por vergüenza y por las críticas que la rodeaban, por su estado en que se encontraba, debido a que tomaba malas decisiones al elegir al hombre ideal para su vida. Después de que Jesús le pide de beber, la samaritana, ella le dice que cómo era posible que él, siendo judío, le pidiera agua si ellos no tenían trato con los samaritanos. Mas Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brotará para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esta agua para que yo no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Mas Dios llamó a esta mujer a sus caminos. Le quitó la vergüenza, esa afrenta que tenía. Dice en el versículo 39 de ahí, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que ese es en verdad el Salvador del mundo. Porque ¿por medio de quién las personas creyeron? Dios llamó a la mujer samaritana, ¿verdad? Jesús tenía una cita con esta mujer, pero esta cita fue, ¿y qué dio? Testimonio. Creyeron, vinieron con Jesús y le rogaron que se quedara con ellos. Mas le dicen, ahora ya no creemos por lo que tú solamente dijiste. Dios te usó a ti para traernos palabra, mas ahora que lo conocemos personalmente, creemos que Él es el Hijo de Dios. Dios es el que llama. También podemos ver que Jesús tenía una cita personal con Zaqueo. Y dice que cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicomoro, así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien,
se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow. Pasando Jesús por ahí, toda la multitud enfrente de él, voltea hacia arriba, lo mira. Baja de ahí, que hoy me quedo en tu casa. Yo me quedé, wow, sorprendido, porque hoy debo quedarme en tu casa, le dice Jesús. Hoy debo quedarme en tu casa. ¿Quién llamó a Zaqueo? Jesús. Baja, apresúrate, porque hoy debo quedarme en tu casa. La salvación ha llegado a tu casa. También lo podemos ver por último, cómo Dios hizo que la mujer llamada Lidia, ¿recuerdan a Lidia? Que prestaba atención, que fue la mujer que prestó atención al mensaje de salvación del apóstol Pablo. Dice, en el día de descanso, fuimos al río por la puerta de la ciudad porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas ahí y nos sentamos a hablar con ellas. Una de ellas, llamada Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía tela de púrpura. Ella adoraba a Dios y nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. ¿Quién hizo que prestara atención? ¿No fue Dios? El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Así necesitamos nosotros, los que estamos reunidos aquí, de aquellos que me ven a través de las redes sociales. Necesitamos pedirle al Señor que abra nuestro corazón para poder prestar atención a su palabra. Debemos prestar atención a su palabra. Dice en la carta de Judas, versículo 1, yo, Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Dice en San Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién puede venir a Jesús? Nadie, si el Padre no le llamare. Dios es siempre quien sale a nuestro encuentro. Él es quien toma la iniciativa, aunque en ocasiones pensemos que somos nosotros quien nos acercamos a Él, pero no es así. Recuerden que Él nos amó primero. Dice en 1 Juan capítulo 4, 19, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Voy a terminar con esta cita en el San Juan capítulo 15, 16, 17. Dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen unos a otros. No podemos nosotros limitar la soberanía de Dios. No podemos nosotros decirle a Dios qué hacer y no hacer. Recuerden que Dios es justo. Todo lo que Él hace es justo. Él es totalmente santo y perfecto. Nosotros estamos aunque tengamos la naturaleza de Dios, tenemos una carne que aún no es redimida. Y aún esta misma carne a veces nos empuja, aunque ya no tiene el control absoluto, ya no tiene la autoridad para hacer lo que ella quiere que hagamos, sino que ahora nosotros la ponemos sujeto a los pies de Cristo. Pero aún así nosotros no podemos limitar a Dios, no podemos decirle a Dios qué hacer y qué no hacer. No podemos decirle a Dios a quién elige y a quién no elige. No podemos decirle a Dios, Señor, tú eres injusto o no eres injusto. Dios es soberano, como en lo bueno, como en lo malo. Más bien, cuando tengamos nosotros problemas, necesidades, persecución, angustia, examinémonos. Si es porque es causa de nuestro pecado, Dios también lo usará para nuestro bien. Pero si es causa que vino y tú no tienes ni idea,
calla y aprende. Recuerda que Dios se perfecciona en nuestras debilidades para todos aquellos que le aman. Yo los invito a todos ustedes, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que se pongan a cuentas con Dios. Deben de arrepentirse y pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. De lo contrario, si no lo hacen, van a caer en juicio y van a ir al infierno. Debemos de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios todos los días, porque todos los días pecamos. Espero que este mensaje les haya sido de bendición. Los espero, si Dios nos lo permite, para la próxima semana. Hasta pronto.